Hola, en este video trabajaremos el teorema de Pitágoras. Bueno, primero indicar que el teorema de Pitágoras se aplica en un triángulo rectángulo. Eh, Al lado que esté frente al ángulo recto le vamos a llamar hipotenusa. Y los lados que están al frente de los ángulos agudos le vamos a llamar catetos. Y para solo diferenciar le vamos a llamar cateto 1 y al otro le vamos a llamar cateto 2. Bien, el teorema dice que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ya? Repito, esto solo aplica en un triángulo que sea del tipo rectángulo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos que tener como premisa y en base a esto desarrollaremos todo este video. Bueno, lo primero acá es, en este primer ejemplo, me dicen que los catetos son 3 y 4 y me piden la medida de la hipotenusa. ¿Ya? A la hipotenusa la voy a llamar x. Entonces, según el teorema, tendríamos que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 porque es 3 por 3, 4 al cuadrado es 16 porque es 4 por 4 y eso es igual a x cuadrado. 9 más 16 va a dar 25. Entonces hay que buscar un número natural cuyo cuadrado sea 25 y ese número natural es 5. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa en este caso es de 5. En el siguiente ejemplo, nos dicen que un cateto mide 5, la hipotenusa mide 13 y nos falta la medida del otro cateto, la cual llamaremos con la letra x. Entonces en este caso voy a tener x al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. X cuadrado más 25 es igual a 169. Después ese 25 que del lado izquierdo está sumando, del otro lado va a quedar restando. Hago la diferencia, me va a quedar 144 y hay que buscar un número natural cuyo cuadrado sea 144. Y este número es el 12. Por lo tanto, para este caso, la medida del cateto faltante sería 12. Y para el último ejemplo, tenemos que un cateto es 8, el otro cateto es 15 y nos piden la medida de la hipotenusa. Ya haremos lo mismo que los casos anteriores. Vamos a tener que x cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces acá nos va a quedar 225, que es 15 al cuadrado, 64, que es 8 al cuadrado, y esa suma va a dar 289. ¿Qué número positivo al cuadrado da 289? El número sería 17. Bien, entonces en este caso tenemos tres ejemplos ya resueltos, eh, pero darse cuenta que nos dieron como casos catetos 3 y 4, hipotenusa 5, en otro caso es catetos 5, 12, hipotenusa 13, y en el último catetos 8 y 15, hipotenusa 17. Bueno, estos son casos de ternas pitagóricas, ¿ya? Y digamos son las más frecuentes. Entonces acá yo hice un breve listado, son infinitas las que yo puedo generar, la cual, si un cateto es 3 y el otro cateto es 4, la hipotenusa por defecto va a ser 5. En otro caso, si un cateto es 5 y el otro cateto es 12, la hipotenusa va a ser 13. Y esto, digamos, serían las cuatro ternas pitagóricas más frecuentes. Pero repito, son infinitas. Y a veces estas mismas ternas pitagóricas pueden aparecer divididas por un mismo número o amplificadas por un mismo número. Por ejemplo, acá tengo como catetos 12 y 16. ¿Ya? Y en este caso, si se dan cuenta, corresponde a esta primera terna, solamente que está amplificada en este caso por 4. 3 por 4, 3 por 4 es 12, 4 por 4 es 16, por lo tanto la hipotenusa va a ser igual al 5 por 4, es decir, la hipotenusa va a ser igual a 20. En este segundo caso tenemos 24 catetos, hipotenusa 26. Podría ser alguna de estas ternas que venga amplificada y efectivamente corresponde al caso 5, 12, 13, solamente en este caso viene amplificada por 2. 13 por 2 genera el 26,
12 por 2 genera el 24, por lo tanto la otra va a ser 5 por 2. Entonces va a ser 10 el cateto faltante. En el tercer caso tenemos cateto 24, hipotenusa 51, podría ser alguna de estas ternas amplificadas. De hecho corresponde al caso 3, sería 8 por 3, 24, 17 por 3, 51, por lo tanto la última que falta sería 15 por 3, nos va a dar la medida del cateto faltante, y eso va a ser 45. Y también dije que a veces pueden venir divididas por un mismo número. 3,5 y 12, ¿de qué terna podría salir? Bueno, de la última. La mitad de 7 es 3,5. La mitad de 24 es 12. Por lo tanto, el cateto sería la mitad de 25. Se perdón, la hipotenusa. Y eso va a ser 12,5. ¿Ya? Ahora bien, si no se acuerdan, bueno, lo único que queda es aplicar el teorema de Pitágoras tal cual. Por ejemplo, en el caso 1, si no me acuerdo la terna pitagórica de memoria, no hay problema. Tendría que ser 12 al cuadrado más 16 al cuadrado, me va a dar la hipotenusa al cuadrado. Y hoy también voy a llegar 144, 256, la suma da 400, busco un número cuyo cuadrado sea 400 y ese número es 20. Y también puedo llegar al resultado. Solamente que si no aprendemos estas ternas, nos podríamos ahorrar tiempo. Y por último, en esta parte de introducción, algunas regularidades que se dan gracias al teorema de Pitágoras las vamos a encontrar. Por ejemplo, en un cuadrado se da una regularidad siempre con respecto a la diagonal. Entonces, ¿qué ocurre en un cuadrado? Tiene todos sus lados iguales, ¿ya? Y si se dan cuenta, la mitad de un cuadrado es particularmente un triángulo del tipo rectángulo, que es lo que estamos estudiando, y además es isósceles, es decir, tiene dos lados iguales. Entonces a estos lados les voy a llamar A y A. ¿Ya? O de hecho voy a cambiar la letra, voy a llamarle L. L de lado. ¿Ya? Entonces, si queremos buscar la medida de la diagonal le vamos a llamar X. ¿Qué tenemos que hacer? Que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos va a quedar? 2 veces el lado al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces cuando aplicamos raíz cuadrada a cada lado. Del lado izquierdo nos va a quedar x, y acá el 2 no tiene raíz cuadrada exacta, va a quedar atrapado, y l cuadrado su raíz sería l. Entonces va a quedar l por raíz cuadrada de 2. Y de hecho, como esto lo hice con álgebra, se va a cumplir siempre. Es decir, la diagonal de un cuadrado siempre va a ser igual al lado por raíz cuadrada de 2. Es decir, si el lado del cuadrado es 4, su diagonal va a medir 4 raíz cuadrada de 2. Si el lado del cuadrado es 10, su diagonal va a medir 10 raíz cuadrada de 2. ¿Cómo se aplica o cómo nos podría ayudar esto con el caso de un triángulo equilátero? Bueno, el triángulo equilátero tiene la particularidad que tiene todos sus lados iguales, ¿ya? Entonces, a este lado le vamos a llamar L, pero además, como tiene todos sus lados iguales, este lado va a ser igual con ese lado, y particularmente si lo vemos como un isósceles, tendríamos que esta altura va a caer acá en el punto medio, va a ser transversal. ¿Qué quiere decir que sea transversal de gravedad o transversal? Que va a caer en el punto medio. Por lo tanto, esto acá va a medir L medios, ¿cierto? Ya, y lo que nosotros queremos es saber cuánto mide la altura. Bueno, para toda esa relación vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿A qué resultado nos va a llevar? Sería cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a desarrollar acá un poco esto, me va a quedar la altura al cuadrado va a ser igual a L cuadrado. Acá este cuadrado me va a arrojar L cuadrado sobre 4, que está sumando, pero de este lado va a quedar restando, ¿cierto? Entonces va a quedar L cuadrado sobre 4. El primero lo voy a amplificar por 4 para poder hacer la diferencia más rápido, y me va a quedar 3 veces L cuadrado dividido por 4. Si aplicamos raíz cuadrada, nos va a quedar la raíz cuadrada de h cuadrado sería h, después el 3, L cuadrado
su raíz cuadrada va a ser L. Abajo la raíz cuadrada de 4 va a ser 2 y la raíz cuadrada de 3 no es exacta, así que va a quedar raíz cuadrada de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la altura de un triángulo equilátero va a ser igual a la mitad del lado por raíz cuadrada de 3. Es decir, si el lado del triángulo equilátero, por ejemplo, mide 8, su altura va a ser la mitad del lado, que es 4, por raíz cuadrada de 3. Si mide 6, la altura del triángulo equilátero va a ser la mitad del lado, que es 3, por raíz cuadrada de 3. ¿Ya? O bien si mide 4, va a ser la mitad del lado, que es 2, por raíz cuadrada de 3. Y así sucesivamente. ¿Ya? Así que nos quedamos con estos dos truquitos. Uno, que la diagonal de un cuadrado es siempre el lado por raíz cuadrada de 2 y que la altura de cualquier triángulo equilátero va a ser igual a la mitad del lado por raíz cuadrada de 3. Eso sería importante que se apuntara en algún lado porque va a aparecer más adelante, no solo en este video, sino en otros dos que voy a hacer respecto a esta parte de área y perímetro de figuras planas. ¿Ya? Entonces, ahora voy a ir a los ejemplos y luego a los ejercicios. Ya tenemos nuestro primer ejemplo. Dice, los rectángulos A y B de la figura tienen lados que miden 2 y 6 centímetros. ¿Ya? Entonces, el ancho va a ser 2 y el largo va a ser 6. Entonces, este largo acá es de 6, este ancho es de 2 y acá ese largo sería de 6. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto mide AB? Ya, la longitud de A hasta B. Si se fijan, acá en esta esquina tendríamos un ángulo recto y estaríamos en presencia de un triángulo rectángulo. Lo voy a remarcar con un rosado. Ahí estarían los catetos y acá estaría la hipotenusa, que es lo que nos están pidiendo. Un cateto va a medir 8 y el otro cateto va a medir 6, ¿cierto? Y por lo tanto lo que nos faltaría sería la hipotenusa. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que indica que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces en este caso nos va a quedar 36 más 64. Eso va a ser 100 y buscamos un número que multiplicado por sí mismo de 100. Y ese número es 10. Así que marcamos la opción B. La otra forma era recordar alguna terna pitagórica, que en este caso yo voy a recordar la terna 3, 4, 5, y que en este caso, si se fijan, venía amplificada por 2. Es decir, si la multiplico por 2, 3 por 2 sería 6, 4 por 2 es 8 y 5 por 2 es 10. Ahí estaba el 8, estaba el 6, por lo tanto faltaba la hipotenusa, que en este caso era 10. Y podríamos habernos evitado el proceso de desarrollar el teorema. Pregunta 2 dice, en la figura el triángulo ABC es rectángulo isósceles. Entonces ahí está el ángulo recto, ¿cierto? Que sea isósceles quiere decir que va a tener dos lados iguales. Ellos tienen que ser los lados iguales porque al frente del ángulo recto está la hipotenusa y la hipotenusa jamás va a ser igual a un cateto. Sí, los catetos pueden ser iguales entre sí. Y de lo que dije en la introducción, señalé que un cuadrado se puede dividir por 2 formando triángulos, rectángulos isósceles. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es una figura que representa la mitad de un cuadrado. De hecho, vamos a completar el cuadradito. Ahí estaría una parte de él y ahí estaría el cuadradito ya completo. Entonces ahí tendríamos el cuadrado. Dice que la altura CD mide 5 y me están pidiendo cuánto es la longitud de AB. Si se fijan, del cuadrado que completamos, AB sería la diagonal. Y de hecho CD correspondería a la mitad de esa diagonal. Que la diagonal acá se intersectan de forma perpendicular y al mismo tiempo se dividen, es decir, se dividen por la mitad. Por lo tanto, si la mitad de la diagonal mide 5 y sus diagonales son iguales, la otra diagonal mide 10. Y que correspondería a lo que nos están pidiendo, así que marcamos la opción C. Para la siguiente pregunta dice, el rectángulo SR2, entonces voy a marcar acá ángulo 90, ángulo 90, ángulo 90. ¿Por qué? Porque me dice que es un rectángulo y el rectángulo tiene sus 4 ángulos rectos.
Se tienen tres triángulos con las dimensiones indicadas. Entonces, me piden el perímetro del triángulo SQU. Empieza por S, pasa por Q y termina en U. Ya, me están pidiendo el perímetro, es decir, la suma de los lados de este triángulo. Bien, tenemos que acá esto completo mide 25, este trazo mide 16, así que por diferencia UQ va a medir 25 menos 16, y esa diferencia es de 9. Entonces tenemos un triángulo rectángulo de catetos 9 y 12. Entonces vamos a buscar acá la medida de la hipotenusa ocupando el teorema de Pitágoras. El cuadrado de 9 más el cuadrado de 12. Entonces el cuadrado de 9 es 81, el cuadrado de 12 es 144 y esto nos va a dar 225. ¿Qué número por sí mismo da 225? El 15. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa sería 15. Por lo tanto, como me están pidiendo el perímetro del triangulito, es solamente sumar después 9 con 12 con 15. Entonces esa suma nos va a dar 36, que es la opción A. Un camino más corto hubiese sido darnos cuenta que esta era la terna pitagórica 3, 4 y 5, solamente que en este ejercicio viene amplificada por 3. Si multiplico por 3, me va a generar al 9, me va a generar al 12 y me va a generar al 15. ¿Ven? Ya tenía 9 y 12 y sin haber ocupado el teorema de Pitágoras hubiese generado la hipotenusa faltante. Pero igual aplicamos el teorema y se puede salir jugando. Así que con o sin memoria se puede llegar igual. En el caso de la pregunta 4, dice ¿cuál es el perímetro del trapecio de la figura? Aquí llamamos trapecio a un cuadrilátero, es decir, tiene 4 lados, pero que solamente un par de sus lados son paralelos, es decir, ese lado es paralelo con él. Y me piden el perímetro de la figura completa, es decir, la suma de todos los lados. Efectivamente nos falta la medida de la altura en este caso, ¿ya? Y lo que haré es lo siguiente, que en otro ejercicio lo volveré a aplicar. Voy a trazar una línea auxiliar acá, y gracias a esta línea me voy a dar cuenta que pasa lo siguiente. Ese trazo mide 6, ¿cierto? Y esto completo es 14. Por lo tanto, ese trazo va a medir la diferencia entre 14 y 6. Y esa diferencia es de 8. Entonces, acá, utilizando el teorema de Pitágoras, podríamos sacar el cateto que nos falta, ¿ya? Y a esta altura yo lo que voy a hacer es recordar una terna pitagórica, que era la 8, 15, 17. Ya tengo el 8, tengo el 17, por lo tanto, me faltaría el cateto que mide 15. Y ese 15 se va a replicar como altura del trapecio. Por lo tanto, lo único que nos va a quedar ahora es, para efecto del perímetro, hacer la suma de todas estas longitudes. Las voy a remarcar. El perímetro es solamente el contorno de la figura, que sería 6, con 17, con 14 y con 15. No se considera el 15 interior porque no es parte del perímetro o de la periferia de la figura. Así que sumaremos 17 con 6, con 15 y con 14. Ya, la suma de todo esto nos va a dar 52. Así que ese sería el perímetro de la figura y marcamos la alternativa B. Para la pregunta 5 me consultan ¿cuál es la distancia entre los puntos A y B? Que en otras palabras sería consultar por la longitud de este segmento, ¿cierto? Que va hasta B. Bueno, ¿cómo podemos ver un triángulo rectángulo acá? Bueno, vamos a trazar los catetos, ahí estarían y ahí tendríamos un triángulo recto. ¿Qué característica tiene este triángulo rectángulo? Bueno, un cateto va del menos 2 al 3, es decir, una distancia de 5, y el otro cateto va del 1 al 3, por lo tanto es una variación de 2. Bueno, no tenemos, dentro de nuestras ternas frecuentes, nos da un 2 con un 5 como catetos, ¿ya? Así que lo único que nos queda es hacer el teorema de Pitágoras tal cual. Es decir, hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cuadrado de un cateto más el otro cateto al cuadrado. Esto nos va a arrojar 25 más 4
eso nos va a dar 29. El 29 no tiene raíz cuadrada exacta, así que solamente nos va a quedar como raíz cuadrada de 29. Así que acá la opción correcta era la D. Para la pregunta 6 dice, un poste mide 4 metros y el otro mide 5 metros más que él. La separación entre ellos es de 12 metros y pregunta la distancia entre sus cúspides. Bueno, vamos a hacer el dibujito. Ahí vamos a trazar lo que representaría la superficie. Estamos hablando de postes. Así que dice que un poste mide 4 metros. El otro mide 5 metros más que el anterior. Y me pide la distancia entre sus cúspides. Acá estaría la cúspide de uno de ellos y estaría la cúspide del otro. Y me están preguntando por esta distancia. ¿Ya? Esa sería la distancia entre las cúspides. ¿Qué sabemos del enunciado? Que uno mide 4 metros y el otro mide 5 más, así que el otro va a medir 9. Y que además la distancia de ellos es de 12. ¿Dónde va a aparecer mi triángulo rectángulo? Bueno, acá en este sector, miren. Ahí voy a trazar un cateto y ahí estaría el otro cateto. Ya, entonces ese triangulito va a tener, lo voy a dibujar aparte para que sea más claro. Ya, va a ser un triángulo rectángulo con un cateto que mide 12. El otro cateto va a ser la diferencia entre 4 y 9, ¿cierto? Porque hasta ahí tenemos 4 y para llegar a 9 subo 5. Ese sería el otro. Y acá tenemos lo que nos están pidiendo. Podemos ocupar el teorema de Pitágoras o recordar una terna pitagórica. La terna pitagórica 5, 12 y 13. Por lo tanto, la medida solicitada en este caso sería 13, que corresponde a la alternativa B. 7. Dice, ABCD es un cuadrado de lado 6 centímetros. Ya tenemos el cuadradito. Y me preguntan el perímetro del triángulo AEF. Perímetro sería el contorno. Perdón, AEB. Ahí está. Ya me están pidiendo eso, ¿cierto? Si se dan cuenta, este triángulo está formado por un lado del cuadrado, que es de 6, y los otros dos lados corresponderían a las mitades de las diagonales, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recordar cómo se obtenía rápido la diagonal de un cuadrado. Por acá lo escribo. Bien, si yo tenía un cuadrado de lado L y quería saber su diagonal, la diagonal correspondía al lado por raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Si el lado era 6, la diagonal era 6 raíz de 2. Que en este caso, como solamente en este punto llegamos hasta la mitad, esa mitad de diagonal sería 3 raíz cuadrada de 2. Y al otro lado ocurre lo mismo, 3 raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, lo que queda es hacer la suma de estos términos, es decir, 6 más 3 raíz cuadrada de 2 más 3 raíz cuadrada de 2. Bueno, los que llevan raíz cuadrada de 2 son semejantes entre ellos, así que esa suma sería 6 raíz cuadrada de 2 más el 6 que está al principio. Y eso después no es sumable, no son semejantes, y vamos por la opción D. Para la siguiente pregunta dice, ABC es un triángulo equilátero de lado 16, CD es altura y me preguntan por el perímetro del triángulo ADC. Voy a marcar en la periferia, esa sería la periferia del triángulo. Ya, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, la regularidad que se da respecto a la altura del triángulo equilátero. Entonces recordemos que si yo tenía un triángulo del tipo equilátero, ya solamente esto se da en el equilátero, sería la siguiente. Si el triángulo equilátero era de lado L, su altura va a corresponder a la mitad del lado por raíz cuadrada de 3,
¿cierto? Entonces, si el lado era de 8, la altura era 4 raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Por dar un ejemplo. En este caso, ¿cuánto mide el lado del triángulo? 16. Entonces acá vamos a tener 16. Acá, aparte de ser altura, va a ser transversal, es decir, va a caer en el punto medio. Así que él va a medir 8. Y acá tendríamos la altura del triángulo equilátero, que va a ser la mitad del lado. Si el lado completo es 16, la mitad sería 8 por raíz cuadrada de 3. O bien aplican un teorema de Pitágoras con hipotenusa de 16 y con cateto de 8. Igual van a llegar a 8 raíz cuadrada de 3. Entonces lo que me queda ahora es hacer la suma entre 16, 8 y 8 raíz cuadrada de 3. Bueno, los primeros dos son semejantes, van a sumar 24 más 8 raíz cuadrada de 3. Y eso corresponde a la alternativa C. Bien, con esto hemos terminado todos nuestros ejemplos. Bueno, sería un momento bueno para que pausar el video, revisar los ejemplos y tratar de hacer los ejercicios ahora por sí solo. En todo caso, yo igualmente voy a hacer todos los ejercicios dentro de esta cápsula para que se pueda quedar todo muy bien entendido. Ya, vamos por los ejercicios. Dice, en la figura dice, se señala que AC mide 15. Además dice que BC mide 17. Ya, ahí por terna pitagórica el cateto faltante mide 8. BD mide 5. Y me están solicitando la medida de AD. Ya, si se fijan en este triángulo rectángulo, nos estaría faltando un cateto. Y tenemos un cateto de 5 y una hipotenusa de 8. Bueno, de nuestras ternas conocidas, no hay ninguna que tenga esa combinación. Así que apliquemos el teorema solamente. Sería cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 8 al cuadrado va a dar 64. 5 al cuadrado va a dar 25, que del otro lado se va a restar el 64. Ya. Y 64 menos 25 sería 39. Y como 39 no tiene raíz cuadrada exacta, va a quedar atrapado y va a quedar raíz cuadrada de 39. Y marcamos la opción D. Para la siguiente dice, el perímetro de toda la figura, es decir, tenemos que sumar todos los lados. Ya, nos faltaría en estricto rigor solamente ese lado, ¿cierto? Ya, ese sería el lado que nos falta. Ahora acá tenemos un triángulo rectángulo de catetos 6 y 8. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser 10. ¿Cómo lo supe? Bueno, me acordé de la terna pitagórica 3, 4, 5, solamente que en este caso viene amplificada por 2. De hecho, en este otro triángulo rectángulo también tenemos catetos de 10 y 24. Y voy a decir acá que la hipotenusa mide 26. ¿Cómo lo supe? Bueno, me acordé de la terna pitagórica 5, 12, 13, solamente que en este caso también viene amplificada por 2. 5 por 2, 10, 12 por 2, 24, entonces la última sería 13 por 2, 26. Tengo que sumar, para el perímetro, sería sumar 6 con 8, 24 y 26. Y esa suma va a dar 6 más 8 más 24 más 26. 24 con 26 suman 50, 6 con 8 suman 14 y esa suma daría 64. Alternativa D. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el perímetro del rectángulo ABCD? O sea, tengo que sumar todos sus lados. Tenemos un cateto de 7, una hipotenusa de 25. El otro cateto sería de 24. Acá el 7 se repite y acá también tendríamos 24. Por lo tanto, el perímetro va a ser 7 más 24
más 7 más 24. Y eso nos va a dar 62, que corresponde a la alternativa C. En el 12 dice, ABCD es un rectángulo de lados 6 y 4, M es punto medio del lado CD. ¿Qué significa que sea punto medio? Que cae en la mitad. Por lo tanto, si acá tengo 6, acá también voy a tener 6, acá va a estar a la mitad. Por lo tanto, va a ser 3 y 3, ¿cierto? Ya. Y me piden el perímetro del triángulo ABM, ya, de ese triángulo, ¿cierto? Ya. Nótese que si acá yo tengo 4, acá se va a repetir el 4. Y por terna pitagórica tengo 3, 4, hipotenusa 5. Acá lo mismo, 3, 4, hipotenusa 5. Entonces el perímetro sería sumar 5 con 5 y 6. Ahí nos va a dar el perímetro y eso va a ser 16, que corresponde a la alternativa D. Vamos a dar tiempo para una pausa y ustedes pueden ahí tener el desarrollo a la vista de estos primeros 4 ejercicios del teorema de Pitágoras. Bien, vamos a ir ahora por el ejercicio 13. Dice, el triángulo ABC es isósceles de base AB. Ya. Acá una cosa de lenguaje matemático. ¿Qué significa que sea isósceles? Que va a tener dos lados iguales. ¿Cómo puedo identificar cuáles son los dos iguales? Como dice que de base a B, quiere decir que ese se va a hacer el lado distinto. ¿Ya? Entonces si AB es el distinto, significa que los otros dos son los iguales. Entonces ahí tendríamos que son iguales, por lo tanto ese también va a medir 13. ¿Ya? Otra forma de decirlo sería que diga que el triángulo ABC es isósceles en C. ¿Y qué quiere decir que sea isósceles en C? Que en ese vértice se juntan los que son iguales. Ya, serían las dos formas que te podrían indicar un triángulo isósceles. Después dice que CE es altura. Ya, entonces quiere decir que acá vamos a tener ángulo de 90. Y además como es isósceles,
En el isósceles pasa que la altura que queda en el lado distinto queda dividido por la mitad. Entonces acá vamos a tener 5. ¿Ya? ¿Qué me están pidiendo? El perímetro del triángulo ACE. De hecho, el triangulito viene como sombreado. Ese sería el triangulito, ¿cierto? Ya. ¿Qué nos faltaría el triángulo? Justamente un cateto, pero eso lo podemos saber con una terna pitagórica conocida, que sería la 5, 12, 13. Así que esa va a medir 12, acá va a medir 5. Y para tener este perímetro me quedaría sumar 5 con 12 con 13. Y ahí tengo el perímetro de la figura. 5 más 12 más 13 sería un total de 30. Alternativa C. Para la pregunta 14 dice, según los datos dados en la figura, ¿cuánto mide AC? Ya, de A hasta C. Nos están pidiendo. A ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos acá un triángulo rectángulo, tenemos cateto 3, hipotenusa 5, por terna conocida, el otro cateto mide 4. Si completamos acá, 3 más 4 sería 7. Entonces tenemos un triángulo rectángulo donde un cateto mide 3, el otro mide 7 y nos pide la hipotenusa. Bueno, 3 y 7 no son parte de una terna que conozcamos, así que vamos a tener que hacer el teorema nomás. Nos va a quedar x cuadrado va a ser igual a 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, va a ser 49 más 9, eso va a dar 58. Entonces hay que buscar un número cuyo cuadrado sea 58, no es un número entero, así que va a quedar simplemente raíz cuadrada de 58, que corresponde a la alternativa C. Y el último dice, CD es una altura del triángulo isósceles ABC de base BC. Entonces ahí está el triángulo ABC, BC la base sería el lado distinto, por lo tanto AC con AB serían los lados iguales. Ya, AC con AB, el par de lados iguales. Dice que AC con AB son de medida 25. Bueno, es como redundante, ya estaban diciendo que eran iguales. 25 y 25. CD era altura, que pasar ese dato ahí más que el ángulo 90. Dice que DB mide 1. Por lo tanto, si se mide 1, de A hasta D solamente vamos a tener una longitud de 24. Nótese, acá hay un triángulo rectángulo con cateto 24 y hipotenusa 25 y por terna conocida CD sería 7, ¿cierto? O hacen el teorema, van a negar que el CD mide 7. Y nos piden cuánto es la medida de BC. Ahí está. ¿Qué sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo chiquitito que tiene catetos 1 y 7? Bueno, no hay una terna pitagórica conocida que podamos ocupar ahí. Así que nos queda nada más que aplicar el teorema. Sería x al cuadrado va a ser igual a 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49, 1 al cuadrado es 1. La suma de ellos da 50. Vayamos pensando, ¿qué número al cuadrado da 50? No lo vamos a poder encontrar como número entero. Entonces va a quedar raíz cuadrada de 50. La podemos descomponer como 25 por 2. El 25 se libera porque tiene raíz cuadrada exacta que es 5. El 2 no se libera, queda atrapado. Y quedaría 5 raíz cuadrada de 2, que corresponde a la alternativa D. Perfecto, hemos terminado este video de Teorema de Pitágoras. Muchas gracias.